Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas muy bienvenidas a este su canal desde Costa Rica, la cuna de Jurassic Park, con la segunda parte prometida sobre lo que son la presentación de todas las figuras que componen la línea Jurassic Park. Ya hicimos un video explicando los sets que han aparecido hasta el momento de la línea Legacy basado en escenografías de Jurassic Park. Hoy queremos seguir ya con una línea de gama alta con la colección de lo que es Hammond Collection. Vamos a hacer un pequeño recorrido a través de las figuras que tenemos disponibles hasta el día de hoy. Cabe aclarar que de momento para esta colección me hace falta dos figuras pequeñas, las cuales al final del video les revelaré cuáles son y pues obviamente próximamente las tendremos aquí en el canal. Empezando por un orden cronológico, vamos a tomar en cuenta lo que es la señorita Elisa Adler, acompañado del doctor Alan Grant, el cual son los que abren la película. Seguidamente, pues tenemos la aparición de este gentil caballero, el doctor John Hammond, que es el que está financiando sus investigaciones paleontológicas. Adicional, ya cuando vamos en el recorrido de la película, va en un helicóptero y aquí es donde conocen a nuestro querido amigo Ian Malcolm, que es un extravagante científico que piensa sobre las teorías del caos en todo momento. Hablando del caos, a lo interno tenemos lo que son estos personajes encargados de la seguridad del parque en forma electrónica, lo que es Denis Nedry y este señor John Raymond, que se encarga del sistema de computación, que luego sabemos las tortas que hace este muchacho Denis Nedry. Siguiendo con lo que es una secuencia de lo que son personajes humanos, vamos a hablar de un set pues poco conocido para muchos, quizás otros sí lo conozcan, donde sale el doctor Henry Hu. Claro que sí. ¿Cómo vamos a hacer posible lo que es la magia que quiere John Hammond si un científico que le colabore a hacer lo que son las expediciones y las clonaciones genéticas para realizar a cabo lo que es los dinosaurios? Este señor Henry Hu viene en estos empaques completamente nuevos sellados, que también vamos a abrirlos aquí en el canal, donde se incluye el personaje Henry Hu y su laboratorio, donde está un bonito diagrama con sonidos y luces para recrear lo que son la creación de los dinosaurios a partir de cero. Adicional, como este personaje llegó a un set exclusivo, falta un personaje más en el helicóptero, adicional del doctor Ian Malcolm que se presenta ahí, viene el abogado de apellido Genaro. Ese abogado no se dejó que por fuera en la colección de humanos, pero sí se incluyó en un gran set que es uno de los más preciosos hasta el momento hecho, que es en este que tenemos acá. Este pues básicamente es el set donde el T-Rex lo ataca en la noche y el señor Genaro pues va a esconderse en el baño porque no se lo coma, pero igualmente no le funciona. Una vez que hemos hablado de lo que son estos personajes principales, recordemos también otro personaje icónico como lo que es el señor Robert Muldoon, el señor protector de lo que son los recursos silvestres del parque y la biología que se encuentra al cuidado de lo que son los velociraptors y todos los demás animales que tiene el señor John Hammond en su parque temático, obviamente. Una vez que ya hemos tomado en cuenta todos los personajes que sí los tenemos disponibles, noten que tengo varias versiones. Es porque como yo recreo escenografías, pues se ocupan varias versiones de varios dinosaurios y varios personajes para poderlo hacer efectivo. Siguiendo ya con una línea exclusiva de lo que son los dinosaurios que aparecen en esta primera línea, pues ya hablamos del T-Rex que aparece en este set. Más sin embargo, esta es, escúchese bien, la tercera versión de un T-Rex que aparece. Quizás me va a decir, pero es que solamente ha salido una versión de Hammond Collection antes de esta. Permíteme hacerle la pequeña corrección para muchos que no conocen este dato. Acá tenemos el Rey de Reyes en lo que es Jurassic Park, el famoso Tiranosaurio Rex. Como pueden ver, pues acá, como les comentaba, yo tengo que hacer varias escenografías y tengo 3 unidades disponibles. Pero no crean que es el mismo dinosaurio, a pesar de que la caja los engañe. En esa versión se hicieron unas mejoras para tener la versión 2.0, por decirlo así. Hammond Collection en su año 2022 hizo la primera versión de lo que fue el T-Rex, la cual tuvo muchas quejas entre la comunidad, por lo cual a escondidas se hicieron una versión .2 de este dinosaurio, de este T-Rex, y lo tengo aquí abajo. Más adelante, cuando se haga los unboxing, le voy a decir las diferencias, pero las personas que quieran confirmarlo por sí mismo pueden verificar y verán que se hizo una versión en el 2022 y otra en el 2023, y en el 2023 incluye mejoras significativas. Siguiendo conversando con los dinosaurios que aparecen en la película Jurassic Park 1, tenemos este amiguito, el Pachyloperosaurus, que tiene varias apariciones en lo que es la película y no se puede quedar por fuera. Entre los otros dinosaurios de mucha relevancia, obviamente tenemos este amiguito que fue los primeros que salió, que es el Triceratops Hammond Collection.
Cabe rescatar que he escuchado muchas quejas porque este animalito es de un tamaño mediano y no grande, y hace énfasis en lo que es la película, ya que según la película usted puede ver la escala en la que está el personaje con lo que está el triceratops acostado, se toma en cuenta y se cree que él es un dinosaurio juvenil, no un triceratops adulto, ya que un triceratops adulto la cabeza sería más grande que el humano, y esa es la explicación hasta el momento más aceptada por la comunidad. Siguiendo con los dinosaurios y terminar con broche de oro, pues obviamente tenemos aquí a esta belleza, lo que es el brachiosauro de la línea Hammond Collection. Como puedes ver, en este momento está el set casi completo en un 98% de la cantidad de piezas que ha salido para la línea Hammond Collection en Jurassic Park 1. Únicamente me están faltando dos elementos porque me gusta ese transparente, lo que sería el Velociraptor como tal y nuestro amigo el Gallinomimus, uno de los santos griales que esperemos próximamente tenerlos aquí en el canal. Pero de momento pues cumplimos con mostrarle más del 95% de lo que existe en este momento de Hammond Collection para la línea de Jurassic Park y poder recrear lo que son las escenografías. Esperemos que este pequeño vistazo les haya gustado. Síganos de cerca en nuestro canal para ver lo que son los unboxing y que conozcan el Doctor Who ya fuera con su laboratorio muy interactivo. También nuestro sistema para poder liderar a ese muchacho del abogado Genaro y lo pueden ver en su máximo esplendor con todos los efectos de sonido. Y así continuamos con otro vistazo sobre lo que es esta review de todas las figuras que han salido hasta el momento en lo que es Jurassic Park 1, cabiendo destacar lo que se ha mencionado, que me están haciendo falta únicamente dos figuras de las que salen en la película, porque hay algunas que no salen en la película. Para poner un broche de oro final, tenemos este set precioso, que también fue un motivo de edición especial, donde tenemos ni más ni menos al gran protagonista de todas estas películas, llamado el señor Steven Spielberg, que viene junto a lo que es el Dilophosauro, que pues obviamente no puede faltar en la saga de Jurassic Park 1. Como puede ver, tenemos estos dos sets, porque igual se van a ocupar para hacer todo lo que son las escenografías. Esperemos que este review les haya gustado, y si hay alguna figura de las que usted puede ver acá que no tiene y desea su colección, puede contactarnos y con todo gusto se la cotizamos para traérselas al país. Recuerde que somos una página amante de coleccionismo y también que queremos ayudar al coleccionista a conseguir esas figuras que lamentablemente al país las empresas habituales no traen. Desde Costa Rica un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos despedimos desde la cuna Jurassic Park. Hasta pronto.